Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a trabajar hoy un texto que corresponde al teórico práctico del lunes 13 de abril, eh, que es un capítulo de un libro, bueno, escrito por mí, que se llama Del desorden de los cuerpos al orden de la sociedad. Es el capítulo 7 y ese capítulo 7 se vincula básicamente con algunas cuestiones que ya habíamos hablado y hoy vamos a tratar de ordenar un poco, vinculadas con el concepto de positivismo y la relación del positivismo con la construcción de dispositivos de intervención en lo social, en el contexto del origen del Estado-Nación argentino. Es decir, hay una fuerte relación, diría yo, entre el pensamiento positivista como pensamiento hegemónico y el origen del Estado-Nación de nuestro país. En ese aspecto ya podríamos como definir la hegemonía del pensamiento positivista entre 1880 y 1920, aunque las ideas fuertes del positivismo en tanto construcción del Estado Nacional Argentino se van a dar entre 1880 aproximadamente y 1910. ¿Qué es el positivismo? Y básicamente el positivismo se lo puede entender como una corriente de pensamiento. Es una corriente de pensamiento que es una forma de interpretar la realidad. Básicamente interpreta el presente, pero también analiza el pasado y proyecta el futuro. Es decir, interpreta el presente a partir de una lectura muy fuerte, muy intensa y muy crítica, diría yo, con respecto al pasado. Desde ese punto de vista, el positivismo es una corriente de pensamiento, como decíamos antes, fuerte y hegemónica, que va a ser mayoritaria en todo lo que es el pensamiento, digamos, de la ciencia o del conocimiento, en todo el mundo, digamos, durante todo el principio del siglo XX y fines del siglo XIX. ¿Por qué nos interesa trabajar esta corriente de pensamiento? Básicamente por el impacto que tiene en la Argentina, que es bastante significativo. Y por otro lado también, que si vinculamos la relación positivismo, construcción del Estado-Nación argentino, lo que nos vamos a encontrar es que las instituciones de salud, educación, justicia, niñez, que hoy conocemos y que hoy transitamos y en las que hoy nos insertamos como trabajadores sociales, tienen una fuerte impronta positivista, o sea, tienen una fuerte marca, yo diría, de nacimiento positivista, y muchas de esas lógicas vinculadas con este pensamiento no se han ido nunca del todo. O sea que esta marca de nacimiento, como decíamos recién, esta marca vinculada con el origen, es importante tenerla en cuenta en tanto que, vuelvo a decirlo, el positivismo es el que le da sentido a la construcción de las instituciones de este Estado-Nación moderno, naciente, en el caso de la Argentina, y también esto lo podemos vincular con otros países de América Latina y también del mundo. Básicamente también, si lo pensamos en función de intervención, que es nuestro tema, digamos, el positivismo es un punto de apoyo, es el punto de apoyo del marco conceptual. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de modelos de intervención, hablábamos de un sujeto de intervención, hablamos de un marco conceptual que construye y explica ese sujeto de intervención y es desde ese marco conceptual se construyen modalidades de intervención, como vimos en el último video que compartimos cuando hablábamos de la vigilancia jerárquica, el examen, el registro desde el texto de Foucault, lo llamado los medios del buen encauzamiento. Es decir, que la forma de hacer, la forma de intervenir va a tener que ver en este contexto con un ideal positivista o con una corriente de pensamiento, como dijimos antes, llamada positivismo. Entonces, el positivismo va a construir, va a ser como la base más importante, diría yo, del marco conceptual del modelo liberal positivista, del cual venimos hablando en videos anteriores. Por otro lado, esta idea de que venimos trabajando, charlando, de idea de concepción de sujeto, marco conceptual, modalidad de intervención, siempre se vincula con un contexto, siempre se relaciona con un contexto, se desliza por un contexto, por una época. Y esta época, pues la época que mencionábamos antes, 1880, 1910, siempre aproximadamente. ¿Qué pasa en la Argentina en ese momento? En ese momento hay una oligarquía que gobierna la Argentina, que tiene el poder económico y político de la Argentina, muy ligado a los intereses británicos, también a los norteamericanos, pero básicamente los intereses británicos,
Es una oligarquía terrateniente que decíamos antes domina digamos, domina el marco de la acción política de nuestro país y que se apoya a una especie de sensación de paz interior que se relaciona con el fin del conflicto entre unitarios y federales, que se puede ubicar a partir de 1860, la guerra del Paraguay, la finalización de la guerra del Paraguay y la llamada conquista del desierto, que bueno, tiene que ver con cosas que ya hemos conversado. La conquista del desierto en realidad es el genocidio o intento de genocidio de nuestros pueblos originarios. Entonces, esa oligarquía se asienta en esos, digamos, diferentes pilares. Un fin de guerra entre unitarios y federales, donde los federales van a ser masacrados, maltratados, no tenidos en cuenta, van a quedar fuera incluso del contrato social, del pacto social, de la constitución social, la constitución que se construye en 1853. La guerra de Paraguay va a ser una guerra fratricida, se va a destruir un país hermano de una manera muy sangrienta, en alianza, como dijimos en otro video, Argentina con Uruguay y Brasil. Y bueno, la conquista del desierto también habla de una fuerte marca de sangre y violencia y también de genocidio. Esta oligarquía terrateniente, bueno, tiene un poder muy importante, es la dueña de la tierra, es lo que hace que Argentina se transforme en un país agroexportador. Es decir, el positivismo también va a justificar desde el punto de vista económico, por eso hablamos de modelo liberal, el positivismo, positivista, es decir, desde el liberalismo el positivismo va a explicar la importancia que tiene un país en tanto ser solamente productor de materias primas y no industrializado como ya lo estaba haciendo con mucha fuerza Estados Unidos o Alemania, por ejemplo. Y con este sentido de país agroexportador, bueno, Argentina, nuestro país, se va a insertar en el mercado económico mundial. Esta oligarquía tiene una mirada de admiración hacia lo francés y tiene una fuerte mirada de admiración también hacia lo británico. Había un historiador que decía, piensan en francés y comercian en inglés. O sea que esto que tiene que ver con el espíritu de la oligarquía, que tiene que ver con lo que la oligarquía argentina valorizaba en aquel momento, también va a marcar las instituciones, es decir, van a ser muy similares, llamativamente similares a las francesas en muchos aspectos. También a las alemanas, pero si yo miro, por ejemplo, miramos el origen de lo que sería la justicia vinculada con la niñez, como la llamamos ahora a partir de la Convención de los Derechos del Niño, ahí vamos a encontrar una fuerte impronta positivista francesa, incluso los que ya no existen más, los viejos tribunales de menores que existieron hasta el año 2005, si no me equivoco, en nuestro país, o más o menos por esa fecha. eh, Esos tribunales de menores son muy similares, prácticamente idénticos a los que también se habían creado en Francia en ese mismo contexto. O sea que esta oligarquía que mira a Francia a partir de una especie de fascinación por su literatura, por su arte, por su modo de ser, y que va a viajar a Francia o mandar a sus hijos a Francia a que se formen en ese país, no solamente hay una cuestión estética de admiración, sino que también este, va a tener que ver con la construcción de las instituciones. Si uno recorre Buenos Aires, por ejemplo, va a encontrar y mira la arquitectura que tiene Buenos Aires, en los sectores hoy donde está sentado, digamos, están asentados los hijos, gran parte de los hijos de esa oligarquía, o hijos, nietos, bisnietos de esa oligarquía, descendientes de esa oligarquía, van a encontrarse con una fuerte impronta francesa también en la arquitectura de los, como se los denomina, pequeños o grandes palacios que uno puede ubicar por la zona de Recoleta, por la zona de Plaza Francia, si uno recorre la ciudad de Buenos Aires. Y de vuelta a la mirada al arte, ¿no? Que uno insiste con esto, creo que es una buena vía de entrada. Si uno recorre el Museo Nacional de Bellas Artes va a encontrarse con una importantísima presencia de impresionistas franceses, por ejemplo, que habla un poco de esa mirada de admiración, pero también de idea de copia de esa cultura, llamémosle así, de esa cultura emanada por Francia, que es bastante discutible si es así, pero bueno, esa mirada que fascinaba a los oligarcas. Y por otro lado,
También hay una fuerte dependencia económica con Inglaterra. El 80%, por dar un número rápido, de la producción se vendía en Inglaterra. O sea que éramos una especie de colonia británica que nos autoadministrábamos. Y por otro lado, otro punto muy importante como para tener en cuenta cuando hablamos de positivismo argentino es que el positivismo argentino es fuertemente racista. Es decir, la idea de raza es la centralidad de ese positivismo, porque cuando el positivismo intenta explicar el pasado, lo explica de una perspectiva racista. Es decir, Argentina tiene una serie de problemas que tienen que ver con un pasado que está ligado al mestizaje entre los españoles y los pueblos originarios. Eso genera una especie de raza, si se puede llamar así, inferior para el pensamiento positivista. De ahí que se promuevan las migraciones europeas. El sueño de esta oligarquía era que los que vengan fuesen anglosajones fundamentalmente. Obviamente la mayoría de los que vinieron no son anglosajones, si bien vinieron ingleses y alemanes, eh, la mayoría de los que vinieron eran los pobres de Europa, digamos, los perseguidos políticos, los perseguidos por el hambre, los perseguidos por la desigualdad, los perseguidos por la religión. Entonces eso construye, digamos, una aparición de una inmigración totalmente inesperada que después va a ser entendida como problema, pero bueno, vamos a ver esto dentro de unos minutos. Vuelvo a la cuestión esta. Un tema central del pensamiento positivista argentina es la cuestión argentino, es la cuestión de la raza. Y desde allí también construye sus prácticas. ¿De dónde saca el positivismo esta idea racista o racial? Y básicamente diríamos de las ideas de Herbert Spencer. Spencer es un autor que seguramente van a conocer más adelante en el transcurso de la carrera, pero Spencer es un economista, básicamente es un economista que va a trabajar las ideas del evolucionismo darwiniano de Charles Darwin, de Carlos Darwin, y va a tratar de aplicar esas ideas a las sociedades. Es decir, Spencer va a decir, las sociedades evolucionan como las especies. Si hay especies superiores y especies inferiores, va a haber subsociedades inferiores y sociedades superiores. Culturas inferiores, culturas superiores. Por supuesto que Spencer iba a ver a la sociedad británica y a la cultura británica, sobre todo a la cultura europea y a la sociedad europea como superior con respecto a lo que podían ser los pueblos originarios que van a ser ubicados y ratificados en el lugar de la barbarie, ahora ya desde una justificación fuertemente racista, y ahora van a aparecer clasificaciones que son el germen, si nos ubicamos en 1880, 1990, de lo que en 1930 van a ser las prácticas racistas de, por ejemplo, el fascismo italiano o el nazismo alemán. Y el racismo que aún hoy pervive a nivel de la comunidad internacional. Entre paréntesis, en el PowerPoint que les adosamos y con el cual acompañamos esta clase, ustedes tienen un link donde van a encontrarse con una cuestión que está bueno conversarla. La raza no existe en los humanos. Los humanos somos todos de una misma especie. Hablar de raza blanca, raza negra, raza caucásica, esas cosas que utiliza muchas veces la ultraderecha o que utilizan estos autores incluso o políticos que hablan de supremacismo blanco, por ejemplo, en los Estados Unidos está muy vigente esto. Cuando lo analizamos eso científicamente, nos vamos a encontrar con que no existen las razas en nuestra especie. Es decir, somos toda la misma especie, y en el genoma de una persona de origen africano podemos encontrarnos los mismos genes que de una persona, los mismos genes no desde el punto de vista biológico, pero sí genes muy similares a una persona totalmente caucásica, blanca, que nos está hablando en este momento de la supremacía, por ejemplo. Entonces creo que es importante aprovechar esta relación pasado-presente, en el sentido como que hay una vuelta, algunos hablan de neopositivismo, en función de la explicación racial de la desigualdad. Es decir, no pueden porque racialmente son inferiores. O el desprecio hacia las personas que tienen determinado color de piel, determinada cultura, etc. ¿Desde dónde se justifica ese desprecio? Justamente desde el racismo. El racismo es un tema larguísimo para trabajar, pero
creo como para empezar a conversarlo, el primer concepto del cual es importante apropiarse es que las razas no existen. Lo único que existe en el caso de nosotros es que pertenecemos todos a misma especie. Entonces, volviendo a las ideas de Spencer, volviendo un poco al pasado, Spencer va a decir, bueno, las sociedades evolucionan como las especies, copiándose de Darwin. Darwin muy pocos escritos tiene relacionados con la sociedad. Darwin se encarga de trabajar las especies, así su famoso libro, toda su vida se dedicó a clasificar especies, o sea, le interesó muy poco. La sociedad tiene algunos escritos, como decíamos recién, pero son menores comparado con esta gran y fabulosa obra que es el origen de las especies, donde, bueno, se explica cómo a partir de diferentes transformaciones, bueno, las especies sí van evolucionando. El concepto de Spencer, de que las sociedades evolucionan como las especies, como decíamos antes, lo podemos llamar también darwinismo social, o sea, la palabra misma lo está diciendo, o sea, se resuelve desde ahí, es decir, la aplicación, como decíamos antes, de las ideas de Darwin con respecto a la sociedad. Por otro lado, se van a tomar algunas ideas de Darwin, como decíamos recién, más específicamente, no solamente decir las sociedades evolucionan como las especies. Las ideas de lucha por la vida, la idea de supervivencia del más apto, son reelaboradas desde este pensamiento de Charles Darwin y desde ahí se van a justificar, como dijimos hace un rato, genocidios y desigualdades. Y fíjense, insisto de vuelta, cómo esto también apareció, cómo terriblemente o lamentablemente o tristemente esto sigue estando presente o vigente. También tienen otro link en el PowerPoint con el cual acompañamos la clase, como decíamos hace un ratito, que nos lleva a un enlace de YouTube donde Osvaldo Bayer va a hablar un poco de la visión que tiene la oligarquía con respecto a lo que sería el pueblo, por llamarlo rápidamente, o la clase trabajadora, a partir de un trabajo muy interesante que hace un autor que vamos a conocer en algún momento, se llama Vialet Macé, que escribe un libro fabuloso que se llama Informe de la clase obrera argentina. Y Vialet Macé, utilizando el método científico y utilizando incluso el método positivista, va a demostrar que no hay ninguna supremacía racial. Y bueno, esos escritos de Vialet Macé, que son encargados por Roca siendo presidente, van a ser ocultados durante aproximadamente 20 años, después se van a conocer. Y bueno, Bayer va a hablar un poco, es un corto que dura 2 minutos y medio, 3 minutos, lo van a encontrar a Bayer hablando de Roca y de Vialet Macé. Siguiendo con las bases del positivismo argentino, diríamos la concepción racista, también se explica a partir de la diferencia de clases sociales. Eso es interesante como para pensar. Un muy profundo sociólogo peruano llamado Quijano, que falleció hace 1 año y medio aproximadamente, plantea algo que es muy interesante, que es lo siguiente. Quijano dice, en América Latina la división no se da por clases, sino que se da por razas. Es decir, ya desde la conquista, la estructura de los famosos estamentos sociales que construyen los españoles son de raza y no de clase. Y entonces nos vamos a encontrar esa explicación de diferencia de clase como diferencia racial también en los autores positivistas de principios del siglo, que hay otro texto que coincide con la actividad del lunes 13, que es de un filósofo argentino fallecido hace unos años llamado Oscar Terán, del cual vamos a trabajar dentro de un rato en el próximo video, que tiene que ver con la idea de qué pensaban los positivistas, y ahí sí, tomando autor por autor, vamos a dialogar un poco con ellos, ¿no? Y hay otro autor que ustedes ya conocen, que ya leyeron, que ya compartimos, ya Michel Foucault, que es francés y que obviamente no está mirando América Latina, pero sí mira el mundo y plantea algo muy interesante, que es, dice,
no es posible pensar que la historia puede descifrarse, además de las articulaciones de luchas de clase, también como un enfrentamiento biológico. Foucault está incorporando esta idea de enfrentamiento biológico también desde esta idea de raza, racismo, eh, que sirvió, por lo menos en Francia, para justificar la conquista o para justificar la colonización. Esta idea de que en América y en el resto del mundo, fuera de Europa, las razas son inferiores, justifica que los holandeses, los ingleses, los alemanes, todos los europeos invadan Asia, África, bueno, América, eh, y, y digamos con una idea incluso de salvación. A estos bárbaros que viven en Nueva Guinea vamos a llevarles el progreso, vamos a llevarles la civilización, vamos a llevarles nuestro conocimiento. Y con ese justificativo se construye un fenómeno que es el fenómeno de la colonización a nivel mundial, que va a durar durante todo el siglo XVIII, XIX, XX y gran parte del siglo XXI. Hoy tal vez la colonización es mucho más cultural que física. Los países son formalmente libres, pero culturalmente muchísimos siguen siendo colonizados. Incluso muchas de nuestras mentes están muy influenciadas por el colonialismo. ¿Qué pasa con los nuevos grupos sociales? Yo les decía antes que si algo falla en el proyecto de la generación del 80, que es las migraciones, es decir, los inmigrantes anglosajones, que fundamentalmente esperaba la generación del 80, o sajones que la generación del 80 esperaba, no vienen, en mayoría. Vienen otro tipo de inmigrantes que ya dijimos. Entonces, esa población va a ser considerada problemática. Es una población no esperada, como dijimos antes, una población que tiene un bajo nivel de calificación, la mayoría son analfabetos, son campesinos, llegan y no hay tierra para trabajar porque la tierra ya ha sido repartida para esa oligarquía terrateniente y quedan, digamos, sí se asientan algunos pocos en colonias, hay colonias en la provincia de Entre Ríos, colonias en la provincia de Santa Fe, colonias en la Patagonia, en la actual provincia de Chubut, también en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero son casos excepcionales. La mayoría de los inmigrantes vienen escapando, como decíamos antes, de guerras, persecuciones, hambres, desigualdades sociales, y se encuentran en un lugar totalmente ajeno, donde no se habla su lengua, tratando de sobrevivir. Y empiezan a tratar de sobrevivir trabajando en oficios que van aprendiendo, haciendo trabajo de servicios, que después va a ser trabajo de producción en la periferia de las grandes ciudades. Pero fíjense que puede ser interesante pensar esto también, cómo en esa periferia de las grandes ciudades estos inmigrantes se van a encontrar con otros actores sociales, que son los orilleros, es decir, los que quedaron afuera del proyecto de la generación del 80, es decir, los gauchos, los marginados por ese modelo. Eh, y se los va a llamar orilleros, si uno recorre un poco la literatura de Jorge Luis Borges, sobre todo la primera etapa de Borges, se va a encontrar mucha presencia de historias de orilleros. A Borges le fascinaban esas historias. Borges vivía en Palermo, y Palermo es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, para quienes no son de allí, que prácticamente no formaba parte de la capital. Entonces la orilla era algo que Borges tenía muy cerca, y las historias que circulaban a partir de esas cuestiones, bueno, a Borges le despertaron muchísimas cuestiones que, bueno, que después van a sembrar su imaginación, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no vayamos de tema. Los orilleros son quienes, el pueblo. Son aquellos que fueron derrotados en Caseros y Pavón, son los derrotados de la batalla de Caseros, los que eh, seguían a Juan Manuel de Rosas, son los que siguen el proyecto de los federales y son derrotados por los unitarios, son los que vuelven de la guerra de Paraguay sin ningún tipo de trabajo, heridos y sin ningún tipo de apoyo de nada por parte del Estado. Son los hijos de muchos de ellos, ya son los hijos de los que participaron de las luchas internas, y muchos de ellos son hijos y nietos de guerreros de la independencia de la Argentina, que viven, hoy llamaríamos en situaciones de extrema pobreza, en la orilla. ¿Qué es la orilla? La periferia de la ciudad.
ahí están estos grupos poblacionales. ¿Con quién se van a juntar? Justamente en esa periferia se van a juntar con estos inmigrantes que son italianos, españoles, turcos, polacos, etcétera, que bueno, van a empezar a interactuar y va a haber una transmisión cultural bastante interesante y bastante intensa que va a generar fenómenos culturales fabulosos como el tango, por ejemplo. Uno dice, bueno, ¿el tango qué es? Y el tango es una música que es un poco africana, es un poco alemana, tiene algo de italiano, tiene mucho de español o algo de español, tiene algo de habanera. Cuando si quieren búsquenlo, eso, pero es interesante ver cómo se que incluso la palabra tango es africana, o sea, el tango es una muestra de lo que la cultura genera cuando las culturas se mezclan y cómo se generan cosas nuevas e interesantes, ¿no? Si uno hace una comparación también, claro, se parece mucho al jazz en ese sentido, en función del sincretismo cultural del cual es producto. Pero bueno, entonces esto me está diciendo, nos está diciendo que se mezclan. Incluso, bueno, uno lo puede ver en el teatro, eso, uno puede ver los sainetes de Bacareza, las obras de Armando Bisepo, lo que habla mucho de la vida en los conventillos. Y los conventillos son los lugares donde en general se van a sentar tanto los viejos orilleros, los orilleros, como estos inmigrantes, y ya no se van a sentar por procedencia. En el conventillo se va a mezclar el turco con el italiano y el criollo, y ahí van a intelectuar. Incluso sus hijos se van a casar entre ellos, y bueno, se va a generar algo que va a preocupar a la generación del 80. ¿Por qué? Y porque hay un gran malestar social, porque hay una tremenda desigualdad, porque no hay acceso al trabajo, hay muy poco acceso a la educación y, eh, y se vive diariamente, se vive en situaciones de extrema pobreza. Y para colmo, para la generación del 80, los orilleros mm, tienen sus ideas libertarias que también van a empezar a dialogar con las ideas libertarias que son anarquistas, comunistas, socialistas, que traen estos inmigrantes europeos. Y este lugar va a ser entendido como un lugar peligroso para la generación del 80, sobre el cual el Estado debe intervenir y debe generar esto que hablábamos en el video de Michel Foucault, vigilancia jerárquica, es decir, tienen que estar bien observados, tiene que haber un examen y tiene que haber un registro, es decir, los medios de buen encauzamiento, en tanto vigilancia, registro e inspección, así lo llamamos en nuestros textos, vigilancia, registro e inspección, son las formas de intervención, volvemos al principio del corto, que se plasman o que se plantean con bastante claridad a partir de quién, de los médicos higienistas, que son médicos que van a empezar a recorrer los conventillos con la idea del cuidado de la salud. Hay un gran temor acerca de que estos grupos que vienen de la periferia o viven en la periferia y vienen de lugares que pueden tener enfermedades, pueden transmitir enfermedades a través de lo que se llamaba la teoría miasmática, es decir, miasmas serían como emanaciones que circulan por el aire y que van del sur, digamos, de orilla, hacia el centro. Entonces, hay un gran temor de que esto no solamente genere una revuelta política, sino que también genere una serie de enfermedades. Por supuesto, la teoría miasmática nunca se comprobó, no existe. Hoy sabemos cómo son los contagios, más estamos en un momento de pandemia, creo que estamos bastante actualizados en esa cuestión. La pandemia no se transmite por miasmas, sino se transmite uno a uno, por eso estamos en una situación de cuarentena o aislamiento. Entonces, eso es una preocupación que va a generar formas de intervención. De esta manera, los inmigrantes se transforman en una especie de peligro, diría yo, para el modelo de Estado-Nación que se está construyendo. Y la idea de raza va a ser entendida como un obstáculo para la modernización. Porque también va a haber, digamos, una desvalorización, si me permite la palabra, de la cuestión racial de aquellos que emigraban. Es decir, no, pero ¿quiénes llegaron? Llegaron los italianos, llegaron de vuelta los españoles, llegaron los polacos, llegaron judíos, que en ese momento eran terriblemente perseguidos y estigmatizados.
o personas de religión islámica, no son cristianos, se los empieza a ver como un problema en una ciudad. Si uno mira a Buenos Aires, por ejemplo, o La Plata, que es una ciudad naciente en ese momento, o Rosario, o Córdoba, se va a encontrar con que, por ejemplo, en Buenos Aires, creo que ya lo dijimos en algún otro corto, el castellano es el idioma que menos se habla en dialectos de Italia, dialectos de España. España, ustedes saben, tiene muchos dialectos, el castellano es la lengua de Castilla. Se habla en Yiddish, que es judío-polaco, se habla en polaco, se habla en alemán, hay publicaciones, periódicos, sobre todo periódicos de trabajadores, periódicos anarquistas, en diferentes idiomas, por supuesto también en castellano. Entonces esta cuestión de raza inferior, vinculada por ejemplo con los catalanes y judíos, hay una cuestión que seguramente van a estudiar en historia, que se llama la Semana Trágica, que es un acontecimiento que ocurre durante los primeros años del siglo XX. Una de las órdenes que tenía la policía era reprimir catalanes y judíos, que eran como considerados como los más peligrosos, por decirlo de alguna manera. Entonces, la raza, incluso los migrantes, también se transforma en un obstáculo para la modernización. Básicamente podemos tomarnos de algunos ejemplos para no hacer muy larga esta presentación. Tienen esto mejor desarrollado en un PowerPoint, tienen esto también desarrollado en el texto del desorden de los cuerpos al orden de la sociedad, capítulo 7. Yo lo que diría como para tomar un ejemplo es la relación positivismo, salud y criminología. Fíjense que desde el discurso positivista se construyen las primeras prácticas territoriales, diría yo, en la periferia de las grandes ciudades. Esto que decíamos de los higienistas. La medicina va a ser un discurso dominante que se entromete en la vida cotidiana. La arquitectura también va a tener que ver con esta idea positivista. Es decir, las casas van a tener determinada fisonomía porque van a ser pensadas desde una lógica médica. Eso lo vamos a ver en el próximo corto con mayor detalle. Incluso desde los rasgos físicos que se vinculan con el componente racial que usaban estos autores o estos pensadores y que estaba esto muy presente en el imaginario social de la Argentina, aparece que la asociación fisonomía de la persona, la cara de la persona, el aspecto físico de la persona con la delincuencia. Y ahí tenemos las ideas de Lombroso, Garófalo, que llegan con mucha fuerza a la Argentina a través de un autor que vamos a conocer en el próximo encuentro, que es José Ingenieros, que es un par de estos dos famosos criminólogos italianos, Garofalo y Lombroso. Ingenieros también es de origen italiano. Y bueno, Ingenieros es un par y va a ser como el creador de esta criminología argentina, incluso hoy. Fíjense que el rasgo físico de la persona va a hacer que a una persona le pidan documentos o no le pidan documentos. O sea, en la palabra portación de rostro se utiliza en el lenguaje jurídico argentino, incluso es una palabra que denuncia la segregación que implica prácticas judiciales y policiales en la actualidad que tiene que ver con esta forma de ver que esta persona que tiene determinados rasgos tiene más potencialidad delictiva que la persona que tiene otro tipo de determinados rasgos. Esto es hoy, pero también es positivismo. ¿Y dónde surge el pensamiento de hoy? De vuelta, surge en el positivismo. ¿De dónde? ¿A partir de qué autores? Lombroso, Garófalo. ¿Quién es el que lleva estas ideas, o trae, mejor dicho, estas ideas a la Argentina? José Ingenieros. José Ingenieros se podría decir, es el fundador de la psiquiatría positivista y es el fundador de la criminología positivista. Y mucho de lo que Ingenieros plantea, vuelvo a decir, sigue estando presente como fantasma que rodea a las instituciones, tanto judiciales como las de salud mental. Entonces,
Resumiendo, si hacemos una relación positivismo, salud y criminología, vamos a plantear que los rasgos físicos, determinan la capacidad delictiva de la persona. Ahí en la presentación, en diapositivas, en PowerPoint, que acompañamos con este texto, tienen otro enlace donde van a encontrarse con una clasificación de tipología de criminales que tiene que ver con, por ejemplo, la forma de la nariz, la forma de la oreja, la distancia entre los ojos, la cantidad de masa encefálica, es decir, el tamaño del cráneo, y se calculaba cuánto pesaba. En función de eso, bueno, se hacía una clasificación de criminales. Fíjense hasta dónde está presente la cuestión de rasgo físico, hasta dónde está presente la cuestión de la idea de lo biológico en este pensamiento positivista, cómo está la influencia de las ciencias naturales explicando cuestiones de orden netamente sociales y cómo van construyendo, diría yo, lo que nosotros desde nuestra cátedra llamamos modelo de intervención liberal positivista. Es decir, se construye un sujeto de intervención a partir de un pensamiento positivista. El pensamiento positivista construye un sujeto de intervención que es la persona que tiene determinado rasgo físico y es potencialmente delincuente. Si es así, sobre esa persona va a haber un determinado tipo de intervención, es decir, vigilancia, registro, inspección, más específico, más sofisticado sobre ese tipo de población. Y esto se da en un contexto todavía de hegemonía y fuerte poder de la oligarquía argentina, la oligarquía terrateniente argentina, que en poco tiempo va a empezar a ser cuestionado tanto desde el punto de vista formal, es decir, a partir de partidos políticos que van a ir surgiendo, a partir de nuevas formas de voto, que va a ser el voto secreto, universal y obligatorio, y también muy intensamente desde las luchas, sobre todo sindicales, el anarcosindicalismo, el sindicalismo socialista y el comunismo. Yo diría que en Argentina lo que más fuerza tiene es el anarquismo. Van a poner en cuestión esta oligarquía y este modelo de intervención y esta forma de pensamiento va a llegar a su fin más o menos en 1920. Así que bueno, nos seguimos viendo y espero que les haya servido. Adiós.